Imaginen un convoy de acero, una bestia negra de vapor que se precipita a través de las cicatrices más profundas de la Tierra, transportando una fortuna capaz de cambiar el destino de una nación entera. Esto no es un western de Hollywood, ni la ficción de un guionista. Esta es la historia de una joya perdida de la ingeniería mexicana, de un tesoro que parece haberse disuelto en la niebla de las barrancas del cobre y en el eco de la revolución. Hoy realizaremos una autopsia detallada de la leyenda de El Tren Dorado, un gigante de los ferrocarriles que, cargado con el oro del imperio de Maximiliano o los trofeos de Pancho Villa, entró en uno de los túneles de la Sierra Madre y nunca más salió. ¿Qué tenía este convoy que lo convertía en el objetivo más deseado por ejércitos y bandidos? ¿Cómo es posible que toneladas de metal y lingotes de oro desaparecieran sin dejar rastro, allí donde, según los ingenieros, esconderse es simplemente imposible? Prepárense, porque lo que van a descubrir sobre los trenes del Tesoro de México cambiará por completo su idea de lo que era capaz el pensamiento técnico del siglo XIX y principios del XX. Antes de comenzar, si este tipo de contenido sobre historia, ingeniería y los misterios olvidados de América Latina les fascina tanto como a mí, suscríbanse al canal y denle a la campanita. Su apoyo es el combustible que nos permite desenterrar estas historias increíbles de los archivos. Y ahora sí, arrancamos. Avivemos el fuego de la caldera y sumerjámonos en la historia del Tren Dorado. Dato 1. Diseño para la evacuación del imperio. En 1867, el Segundo Imperio Mexicano se desmoronaba. El emperador Maximiliano I de Habsburgo, comprendiendo que su reinado se acercaba a un final sangriento, ordenó, según la leyenda, sacar las reservas de oro, las joyas de la corona y los archivos secretos del Estado desde la Ciudad de México. Pero no era una caravana común. Para este fin se preparó un convoy blindado especial, una maravilla técnica de la época. Era una verdadera caja fuerte móvil. En condiciones de guerra, este tren se convirtió en un fantasma. Dicen que nunca llegó a la costa de Veracruz, sino que fue desviado hacia las montañas del norte, donde la propia geografía se convierte en una trampa mortal. Dato 2. Ingeniería de vapor contra gravedad. Para entender cómo un tren así pudo desaparecer, hay que entender dónde operaba. Las vías férreas de México a finales del siglo XIX eran obras maestras que desafiaban la lógica. Los convoyes debían superar pendientes increíbles y cruzar puentes que parecían hilos delgados sobre abismos de 500 metros de profundidad. Las locomotoras de aquella época eran máquinas de fuerza bruta, diseñadas para un parlemotor colosal capaz de arrastrar vagones cargados de oro. El oro no son pasajeros ni carbón, es un peso extremo por eje. El Tren Dorado requería una configuración especial de los pares de ruedas para no aplastar los rieles ni desplomarse en el cañón en la primera curva. Dato 3. La magia de la adherencia. Tracción. Aquí reside la locura técnica. Para arrastrar toneladas de oro a través de la Sierra Madre, se utilizaban locomotoras con una configuración especial. Mientras los trenes normales patinaban en las subidas, el Tren Dorado estaba presuntamente equipado con locomotoras de vapor reforzadas tipo Consolidation 280. Todo el peso de la máquina presionaba sobre 8 ruedas motrices, asegurando la máxima adherencia. Los maquinistas que controlaban a estas bestias eran verdaderos artistas del vapor. Sabían que el más mínimo error en la presión de la caldera en una pendiente pronunciada convertiría una fortuna multimillonaria en un montón de metal retorcido en el fondo del barranco. Dato 4. Coraza de acero remachado. Los vagones del Tren Dorado se construían con una tecnología cercana a la construcción naval militar. En lugar de la madera estándar se utilizaban láminas de acero unidas por miles de remaches manuales. Esto hacía a los vagones inmunes a las balas de los revolucionarios y a los intentos de voladura con cargas ligeras de dinamita. Mientras que los vagones comunes se hacían astillas en los accidentes, los vagones blindados de este convoy podían soportar una caída desde un terraplén. Irónicamente,
esta resistencia fue su perdición. Si un tren así caía a un río o a un profundo desfiladero, no se rompía, sino que se iba al fondo como un monolito sólido que era imposible recuperar con la tecnología de aquellos años. Dato 5. Relieve escalonado. La trampa para el gigante. La ruta a través de los cañones del estado de Chihuahua es un laberinto de niveles. Las vías pasan por cornisas excavadas en la roca. El tren dorado fue diseñado para tener un centro de gravedad bajo. Los ingenieros colocaban las cajas de lingotes más pesadas a nivel del suelo, bajo paneles falsos especiales. Esto no solo ocultaba la carga de los ojos de testigos casuales, sino que también hacía al convoy más estable en las curvas serpenteantes. El tren se convertía en un proyectil bajo y robusto que literalmente se aferraba a los rieles. Dato 6. El rugido de la viuda negra. La mayoría de los legendarios trenes fantasma en México se asocian con los potentes motores estadounidenses Baldwin, importados de Estados Unidos. Este motor tenía un sonido tan característico, un silbido profundo e intermitente y un pesado estruendo metálico, que la gente en los pueblos sabía de la aproximación del convoy del dinero a decenas de kilómetros. Para los habitantes sencillos, este sonido significaba miedo y grandeza. Era el tren que transportaba el poder, pero que nunca se detenía en las estaciones comunes. Dato 7. Neumática Westinghouse. El lujo de la seguridad. Mientras que muchos trenes de carga en México todavía usaban frenos manuales, donde los operarios corrían por los techos de los vagones apretando las ruedas, el tren dorado estaba equipado con el novedoso sistema neumático de Westinghouse. Esto permitía al maquinista detener instantáneamente la mole de toneladas con solo mover una palanca. Para las décadas de 1860 a 1880, esto era ciencia ficción. Significaba que el tren podía ir a velocidad máxima donde otros se arrastraban por miedo a caer por el precipicio. Dato 8. Climatización para tesoros. Les parecerá extraño, pero los vagones para el transporte de valores tenían un sistema rudimentario de ventilación y aislamiento térmico. ¿Para qué? Para que la guardia, encerrada dentro de cajas de acero durante semanas de viaje a través del desierto de Sonora, no muriera asfixiada por el calor. Las paredes se recubrían con capas de corcho y fieltro, creando un termo. Era un nivel de confort y protección inaccesible, incluso para los pasajeros de primera clase en los trenes normales. Dato 9. Una capacidad que desafía la imaginación. Los compartimentos de carga del tren dorado fueron diseñados para las cajas bancarias estándar de la época. Se decía que un solo convoy podía transportar hasta 40 toneladas de oro puro y plata. En las condiciones de la América Latina de aquel tiempo, no era solo dinero. Era la posibilidad de comprar la lealtad de todo un ejército o construir una ciudad nueva desde cero. Es por eso que este tren era perseguido no solo por bandidos, sino por estados mayores enteros. Dato 10. Exportación del miedo. Huellas estadounidenses. El éxito y la fiabilidad de los convoyes blindados mexicanos eran tan altos que las compañías ferroviarias estadounidenses estudiaron atentamente esta experiencia. Algunos elementos de protección de los trenes mexicanos se utilizaron más tarde en Estados Unidos para transportar oro desde las minas de California. No fue casualidad. Los ferrocarriles mexicanos en esos años fueron un campo de pruebas para las ideas de ingeniería más audaces. Pero esperen un minuto. Si el tren dorado era tan perfecto, potente y protegido, ¿cómo pudo simplemente evaporarse? ¿Qué ocurrió realmente en los oscuros túneles de la Sierra Madre? ¿Por qué décadas de búsqueda no han dado resultados? Quédense hasta el final, porque la respuesta les obligará a replantearse todo lo que sabían sobre los naufragios ferroviarios. Y si ya tienen una teoría, escríbanla ahora mismo en los comentarios. Pero un momento. Si el tren dorado era tan perfecto, potente y blindado, ¿cómo pudo simplemente evaporarse? ¿Qué ocurrió realmente en los oscuros túneles de la Sierra Madre? ¿Por qué décadas de búsqueda no han dado resultados? Quédense hasta el final,
porque la respuesta les obligará a replantearse todo lo que sabían sobre los naufragios ferroviarios. Y si ya tienen una teoría, escríbanla ahora mismo en los comentarios. Seguimos diseccionando la anatomía de este monstruo mecánico. Dato 11. El favorito de los revolucionarios y la maldición de los dictadores. Los trenes dorados se convirtieron en leyenda no solo en tiempos del Imperio. Durante la Revolución Mexicana, estos convoyes pasaron a ser el objetivo principal de Pancho Villa. Villa no solo asaltaba trenes, comprendía su valor ingenieril. Creaba sus propios trenes cuartel, brindados a imagen y semejanza de aquellos convoyes imperiales. Se dice que uno de estos trenes, capturado con oro federal, fue escondido en un depósito secreto excavado directamente dentro de una montaña. Para Villa, el tren no era solo transporte, era una fortaleza móvil que infundía terror con solo escuchar su silbato. Todas las grandes líneas de la época, el Central Mexicano, el Nacional de México, soñaban con tener en su flota estas máquinas invulnerables. Dato 12. Cristales blindados y escudo térmico. El tren dorado fue pionero en el uso de protección multicapa. Las ventanas en los vagones de valores no solo eran estrechas, sino que estaban protegidas por persianas de acero especiales y vidrio reforzado para resguardar a la guardia de las balas y del sol abrasador del desierto. Dentro de esas cajas de acero, la temperatura podía subir hasta los 50 grados, por lo que los ingenieros desarrollaron un sistema de doble pared con cámara de aire. Era una forma primitiva pero efectiva de aislamiento térmico. Detalles como este demuestran que los ingenieros de la época realmente entendían las condiciones extremas en las que tendría que operar su creación. Dato 13. Velocidad de crucero que desafiaba a las montañas. A pesar de su peso colosal, el tren dorado podía mantener una velocidad superior a los 80 km por hora en tramos llanos, algo inaudito para un convoy pesado del siglo XIX. Gracias a la potencia de las locomotoras Baldwin, las compañías de transporte podían prometer la entrega de valores desde Chihuahua a la Ciudad de México en tiempo récord. La gente estaba acostumbrada a que las caravanas tardaran semanas, pero este gigante de acero reducía el tiempo de viaje a un tercio. La velocidad era su principal defensa. Los bandidos a caballo simplemente no podían alcanzarlo en terreno abierto. Dato 14. Panel de control. Una cabina de avión. La cabina del maquinista de este tren recordaba al centro de control de una fábrica compleja. Estaba repleta de instrumentos analógicos para monitorizar la presión en cada cilindro, la temperatura de la caldera, el nivel de agua en el tender y la presión del sistema de frenos. Los maquinistas del tren dorado no eran simples conductores, sino técnicos altamente cualificados. No cualquiera podía manejar a esta bestia, y eso también era parte del prestigio. Un error en el cálculo del vapor en una subida pronunciada podía provocar la explosión de la caldera, lo que habría esparcido todo el oro por el cañón a kilómetros a la redonda. Dato 15. Complejidad mecánica. El precio de la innovación. El uso de ejes motrices dobles y sistemas complejos de distribución de vapor era una pesadilla para el mantenimiento. Si fallaba un solo componente en la soledad de los cañones, el tren se volvía prácticamente incontrolable. Los mecánicos requerían una formación especial y herramientas que no se encontraban en una estación común. El tren dorado también utilizaba mecanismos de tracción no sincronizados, lo que exigía del maquinista un dominio virtuoso del reversor. Era una máquina para la élite, y cuando el personal experto moría bajo el fuego de la revolución, los secretos para manejar a estos gigantes se iban con ellos a la tumba. Dato 16. Apetito insaciable y callejón sin salida logístico. Con el aumento de los precios del carbón y la destrucción de la infraestructura en la década de 1910, mantener los enormes motores del tren dorado se convirtió en un suicidio financiero. Las locomotoras tipo Baldwin eran potentes, pero devoraban combustible en cantidades industriales. Cuando las vías quedaban bloqueadas y los almacenes de carbón incendiados, estos monstruos de acero se convertían en inútiles montones de metal.
Las compañías empezaron a buscar alternativas más ligeras y económicas. El tren dorado cayó víctima de su propia potencia. Simplemente se quedó sin nada que comer. Dato 17. Competencia con el Estado. El golpe mortal. Las compañías ferroviarias privadas, dueñas de los mejores convoyes, se enfrentaron a una competencia desigual por parte de los ferrocarriles nacionalizados. El gobierno no solo obtenía beneficios del transporte, sino que contaba con el recurso político. Protegidas por el Estado, las líneas oficiales desplazaron a los convoyes dorados privados, imponiendo tarifas desorbitadas y bloqueando el acceso a los puentes. Era una pelea injusta. El Estado favorecía sus convoyes viejos y baratos, otorgándoles contratos que los privados nunca llegaron a ver. El tren dorado quedó atrapado entre el martillo de la revolución y el yunque de la burocracia. Dato 18. El último viaje hacia la nada. La producción y explotación de estos convoyes de élite prácticamente cesaron hacia la década de 1920 debido al caos económico. La mayoría de los componentes, desde los manómetros hasta el acero laminado, se importaban de Estados Unidos. Cuando el peso se desplomó y las fronteras se cerraron, las reparaciones se volvieron imposibles. El tren dorado no solo desapareció, dejó de ser rentable. Las compañías intentaron sobrevivir desmantelando unos vagones blindados para reparar otros. Pero sin las piezas originales, la serie estaba condenada a la extinción. Dato 19. Cementerios de gigantes de acero. Tras el cese de los combates activos y la estabilización de la economía, muchos vagones blindados y poderosas locomotoras del tren dorado sufrieron un destino melancólico. Debido a su estructura increíblemente robusta, ese mismo acero remachado que protegía el oro, resultaba casi imposible desguazarlos rápidamente. Los sopletes de gas convencionales de la época apenas hacían mella en las gruesas láminas del blindaje. Como resultado, muchos de estos vagones caja fuerte terminaron sus días como viviendas improvisadas para los trabajadores de las vías o como almacenes en rincones remotos de los estados de Sonora y Chihuahua. Hoy en día en los desiertos aún se pueden encontrar esqueletos oxidados que alguna vez transportaron el destino de un imperio. Permanecen allí como monumentos silenciosos de una era en la que los ferrocarriles mexicanos eran la cumbre del progreso ingenieril. Dato 20. Una obra maestra de la ingeniería no reconocida. Hoy en día, el tren dorado es considerado, quizás, el vehículo más legendario y tecnológicamente avanzado en la historia de la América Latina de aquel tiempo. Fue la prueba de que el ingenio mexicano y la capacidad para adaptar máquinas complejísimas a un relieve implacable habían alcanzado la cima antes que en muchos otros países del mundo. La industria ferroviaria, forjada con el trabajo de miles de personas, fue pionera en la implementación de sistemas de seguridad y capacidad de carga que hoy damos por sentados. Coleccionistas e historiadores de todo el mundo todavía buscan los planos de aquellos vagones blindados, y los modelistas intentan recrear a la Viuda Negra en miniatura. Para quienes estudian la historia del transporte, el tren dorado representa un punto de perfección técnica que la región nunca volvió a alcanzar a tal escala. Entonces, ¿qué pasó realmente en las barrancas del cobre? ¿Por qué siguen vivas las leyendas sobre un tren que entró en un túnel y nunca salió? Los investigadores sugieren que la clave no está en la magia, sino en la implacable geología de la Sierra Madre. Durante la Revolución, los túneles se utilizaban a menudo como depósitos temporales. Uno de estos túneles, presuntamente en la zona del cañón de Urique, pudo haber colapsado como resultado de un terremoto o de una voladura intencional de las entradas. El tren dorado no se disolvió. Fue enterrado vivo bajo millones de toneladas de roca. Junto con el oro, allí quedó sepultada la tecnología más avanzada de su tiempo. Fue el escondite perfecto, sellado por la naturaleza mejor que cualquier bóveda bancaria. El tren dorado no era solo una leyenda sobre riquezas, era un símbolo de lo que México era capaz de hacer cuando unía visión, talento ingenieril y determinación.
Las compañías ferroviarias, como aquellas que décadas más tarde fundaría Gregorio Ramírez para los autobuses, construyeron una industria entera desde cero, compitieron a nivel internacional y ganaron. Pero es también una historia con moraleja. La exitosa iniciativa privada y el salto tecnológico fueron aplastados por el caos político, la competencia desleal de los gigantes estatales y las crisis económicas. La historia del Tren Dorado demostró que América Latina pudo haber sido una potencia ferroviaria mundial. Su desaparición nos enseña cómo las decisiones políticas y económicas erróneas pueden destruir en pocos años décadas de progreso. Hoy, un siglo después, a menudo importamos tecnología en lugar de crearla, olvidando que alguna vez nuestros antepasados construyeron máquinas que hacían temblar al mundo de admiración y envidia. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que el Tren Dorado todavía espera su momento bajo los escombros en algún túnel de Chihuahua? ¿O fue desmantelado hace mucho tiempo y simplemente queremos creer en un cuento bonito? Escriban en los comentarios qué otra joya olvidada de la ingeniería deberíamos analizar en el próximo vídeo. ¿Quizás la historia de los primeros aviones mexicanos o de los barcos secretos? Cuéntenme sus ideas ahí abajo. Si les gustó esta historia, no olviden darle like. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y asegúrense de ver nuestros otros videos sobre las grandes máquinas del pasado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega, donde seguiremos rescatando del olvido la gran historia de nuestros países.